2 de la tarde y 13 minutos. Yo soy Carlos Acosta, les acompaño en sustitución temporal de Yoli Cuello, que estará con ustedes en los próximos días, y yo tengo la responsabilidad y el privilegio de acompañar. Bien, mis queridos amigos, a esta hora, 2 de la tarde y 3 minutos, tengo que comentarles que la situación en Venezuela pareciera que le arma un cerco alrededor del gobernante Nicolás Maduro. Primero, una firma de un acuerdo en Barbados que, según palabras de Juan González, asesor de la Casa Blanca en materia de seguridad de América Latina, se vence el día 30 de noviembre. Hasta el último de noviembre tienen chance para cumplir con una serie de condiciones, si no van a ser, digamos, repuestas, restablecidas las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos le impuso al régimen de Nicolás Maduro. Eso por una parte. Luego vimos ayer y antes de ayer una serie, o ayer y hoy, sí, ayer y hoy, una serie de derrotas sufridas en la Corte Penal Internacional, donde las víctimas tuvieron una representación extraordinaria. Y luego leemos un informe que da cuenta de las actividades del Cartel de los Soles, que hablan de más de 340 toneladas, y cuando uno abre el periódico o abre el portal, lo primero que consigue es una foto de Nicolás Maduro y de Vladimir Padrino López. He sostenido durante los últimos días que esto no es casual, aunque la justicia sea independiente, esto no es casual. Además, se producen dos foros justo aquí en Miami y en ambos participa, aunque no tiene permitida la salida del país, la candidata electa el día 22 de octubre, María Corina Machado. Como se darán cuenta, el escenario es bastante rico como para un análisis, y para eso hemos llamado a nuestro buen amigo Antonio de la Cruz. Él es presidente de Interamerican Trend, analista político y, lo más importante, amigo de este servidor. Bienvenido, Antonio, gracias por estar con nosotros. Es un placer conversar contigo a esta hora. Muchas gracias, Carlos. Un gran placer estar contigo y la audiencia de Yoli. Bien. Bueno, escuchaste la introducción que hacíamos cuando yo veía todo esto. Decía, bueno, primero, no se esperaban que la primaria que se produjo el 22 de octubre tuviera la convocatoria que se logró. Luego, hay que cumplir con la firma del pacto en Barbados. Después, dos derrotas consecutivas en la Corte Penal Internacional. Y después nos damos cuenta de que le recuerdan que hay un indictment en su contra por el Cartel de los Soles, y que además ya tienen contabilizado más de 340 toneladas de cocaína que habrían sido traficadas hacia Europa y Estados Unidos. Ahí es como la tormenta perfecta, como la llaman en una oportunidad. Sí, en Maduro definitivamente el santo se devolvió. En este momento no tiene nada a su favor en ese sentido para poder seguir sosteniéndose en el poder. Sin embargo, como los conocemos que se han mantenido por 25 años y en otros momentos han tenido también dificultades, esto va a ser un camino curvero, difícil, que vamos a tener que ir andando y enfrentando cada reto que nos presenten, así como lo hicimos para las primarias. Dentro de tu análisis, creo que es bueno resaltar que la propuesta que me imagino que fue por parte de Jorge Rodríguez para capitalizar y poder seguir en el poder fue anclándose en tres patas. Una fue dinero a través de la suspensión de las sanciones, que equivale más o menos a próximo año unos 20.000 millones de dólares, 14.000 en exportaciones petroleras redirigidas hacia los mercados de Occidente, eh, unos 2.500 millones en oro, básicamente, ahí tenemos 16.000 y hay unos 5.100 millones en el Fondo Monetario Internacional que no han sido asignados porque no reconoce a nadie como la autoridad legítima dentro de Venezuela. Esa es una. La otra pata, como todos lo sabemos, es la pata del nacionalismo. Por eso levanta y hace todo el esfuerzo por ir a confrontar a Guyana en la zona de reclamación, buscando levantar ese nacionalismo para conectarse con las bases del chavismo per se, no del madurismo, sino del chavismo, que ha perdido hoy en la última encuesta que entrega Mega Análisis, tiene 8,2%
en intención. O sea, que ha perdido más bien un poco en el último mes con respecto al anterior. Hablando de la encuesta de Megaanálisis, perdóname, te interrumpo un momento, Antonio, y para poner en contexto a la audiencia, eh, si tú haces una pregunta cerrada sobre la posibilidad presidencial de Nicolás Maduro frente a María Corina Machado, es realmente aplastante. Estoy buscando la lámina, yo no sé si tú la tienes más cerca que yo. Aquí la tengo, aquí la tengo. Aquí, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales del año 2024? María Corina obtiene un 70.6%, Nicolás Maduro un 8,2%. Es decir, si tú sumas a los otros dos candidatos que colocan en esta encuesta, que son Benjamín Rauseo con un 0.7, Antonio Ecarri con un 0.2, es más, le suman los que no saben, que son 11, y los que dicen que no van a votar por ninguno, que son 8,7, todavía no le llega ni a la cuarta parte de lo que le lleva María Corina Machado a Nicolás Maduro. Es por eso que no se quiere contar. Totalmente. Esta fotografía después de la primaria tiene este impacto. María Corina definitivamente, después de la primaria, capitalizó y redujo lo que los votantes que pensaban y no saben ninguno, eso se redujo. Recordemos que cuando eso se midió por primera vez estaba casi en 60%, allá hoy está en menos del 20%, que es donde María Corina realmente ha logrado ganar adeptos, ¿no? Con su visión y su conexión con esos sectores. Y la tercera pata, que van a intentarlo construir en lo que resta para la elección presidencial, es ir con una oposición dividida que en estos momentos no está planteado por el impacto ese que tiene María Corina, que si se atreven a asomar la cabeza y plantear alguna salida, María Corina les vacía el partido y se van a quedar sin nadie, ¿ok? En ese sentido. Que ya Entonces yo está creo que comenzando a suceder, porque uno escucha movimientos de, en el caso de Acción Democrática, que es el partido de centro derecha, que dicen adecos con María Corina. En el caso de los representantes del partido Primero Justicia, dicen justicieros con María Corina. Y cuando te vienes a ver, allá está chavistas con María Corina. es totalmente. Entonces, sobre esa estrategia, ellos consideran que pueden ir a una elección competitiva. ¿En qué sentido? Porque de la elección no se salvan. La elección nosotros vamos a tener elección el próximo año sin ninguna duda, porque es la manera como Maduro puede mantener los flujos de la suspensión financieros de los ingresos por las exportaciones durante esto. Porque si él traiciona ese pacto de Barbados, por eso es tan importante el pacto, porque es un pacto que fue acordado a nivel más alto entre Casa Blanca y Miraflores. Eso no fue un pacto a nivel de plataforma. La plataforma unitaria fue ratificar eso, pero no fue. Esto es para recordar un poco a los radio oyentes, ¿verdad? Como ocurrió cuando se le otorgó la licencia a Chevron. Recordemos que ahí se manejó a un nivel muy alto entre Tarek, eh, el Alzheimer, y Miraflores, y el jefe de Chevron en Venezuela, La Rosa, y aquí Chevron Headquarters, que venían y conversaban y decían, bueno, para poder tener la licencia necesitamos nosotros administrar, manejar la producción, manejar las exportaciones, y Tarek se volteaba y se lo llevaba a Miraflores, lo discutían y lo acordaban. Entonces, por eso que eso se logró también, porque fue al más alto nivel. Esto es lo mismo que ocurrió con el pacto de Barbados. Y entonces, ahí Maduro está en una posición que tiene que respetar. Puede zapatear y hacer lo que le dé la gana, pero él va a cumplir con eso porque dejaría de tener los flujos. Y si hoy tiene 8,2 en esta fotografía, que sabemos que no tiene recursos, no tiene nada de esto, imaginémonos un escenario a futuro sin esos recursos. Estará a la vuelta de febrero o marzo en 4 o 5 puntos, intención de voto, cuando vuelva a medir mega análisis, y ya ahí él se convierte en un gran problema, no solamente para los que están alrededor de él, sino para los que lo acompañan internacionalmente, como un Lula da Silva. Para allá iba, para el acompañamiento internacional de ambos lados.
En primer lugar, antes de ir a revisar quiénes acompañan a Maduro internacionalmente, porque esta mañana leí un titular que el canciller de Maduro pidió una reunión con Sergei Lavrov, con el canciller de Putin, y parece que va a haber una reunión de Maduro con su papá. Recordemos que Maduro es hijo de Putin. Entonces, esa reunión podría darse en las próximas semanas. Antes de ir a evaluar eso, yo quisiera que evaluáramos a los aliados de la plataforma unitaria, porque si bien es cierto que hemos calificado, y cuando digo hemos me estoy identificando a mí mismo, de un poco blandengue la administración Biden con relación a Maduro, no es menos cierto que haberlos hecho firmar este pacto en Barbados, de alguna forma Juan González tiene a Maduro contra las cuerdas. Totalmente, porque yo creo que hasta el mismo Juan González, igual que Rodríguez, Jorge, pensaron que la primaria iba a ser algo que no iba a tener esta relevancia que tuvo, este impacto que tuvo, que nos asombró y que generó todo esto que estamos viendo hoy. Entonces, cuando lo plantearon, porque volvemos a decir, esto está conversado a nivel más alto, cuando Juan González planteó, pero tiene que haber la primaria y tal, y Jorge seguro dio sus argumentos y dijo, y lo evaluó con Maduro, y se midieron cómo iba a ser esa primaria, dijeron seguro que tengan la primaria, pues eso no va a tener ningún impacto. Pero resulta que así son las cosas de la vida, suceden fenómenos que no te esperas y que, bueno, te tienes que adaptar, porque si sigues negándolo, vas a perecer, porque pues eso fue precisamente lo que uno siempre dice de los dinosaurios, a no adaptarse al cambio climático en la época le tocó perecer. O sea, aquí lo más fácil que le tiene que tocar a Maduro es adaptarse a ese cambio que ocurrió y que Juan González se adaptó en ese sentido. O sea, Juan González no es que está apostando por María Corina Machado, sino que él lo dice muy claro. Eso es lo que quieren los venezolanos. Es ahí donde se afinca. Porque no es que él dice, mi candidata es María Corina Machado, no, para nada, eso no tiene nada que ver ahí. O sea, y ni lo hizo con esa intención, lo hizo porque quiere que el pueblo venezolano en ese sentido tome la decisión. Y con respecto al 30 de noviembre hay un dato interesante ahí, Carlos, que es que lo que están esperando de Maduro en ese momento es el programa, el cronograma de cómo va a suceder todo lo que tú señalaste. Liberación de presos políticos y habilitación de candidatos y respeto a los partidos políticos que le han robado sus siglas, sus colores y sus tarjetas. Exacto, ellos no están esperando que ese día se haga, sino que presente el cronograma, que digan, bueno, vamos a hacer esto, así asado, y entonces, bueno, entonces volverán a evaluar en diciembre, en febrero, en enero, y ahí va a haber la presión. O sea, es cierto que tiene mucha presión, pero no puede salirse del acuerdo. Entonces, eso es un elemento muy importante hoy en día dentro de este juego. Ahora, Pero pero Antonio, perdón que te interrumpo en ese punto, porque es que Maduro no juega solo. Maduro tiene a Cuba dentro del país, tiene a Irán dentro del país, tiene a China dentro del país. Incluso hay rumores o hay informaciones no confirmadas por no trabajar a base de rumores de que tiene a Hezbollah dentro del país. Entonces, esa gente toda va y le dice, ¿y tú te vas a entregar así tan fácil? Y te vas a entregar porque un funcionario de la Casa Blanca te lo dice. resulta que todos esos amigos son unos limpios, ¿ok? O sea, está bien, él podría tomar eso en consideración, pero resulta que los que se le acercan, nadie le aporta, ni China, en el viaje que acaba de hacer a Beijing, le aportó dinero fresco. Le dijo, nosotros vamos a regresar con nuestras empresas, pero nosotros vamos a poner los renminbis o los yuanes y nosotros lo vamos a administrar. Él no tiene. Entonces, ok, estos son mis amigos, me están pidiendo que haga esto, pero me están pidiendo también, si yo les hago mucho caso, voy a quedar en el aire, porque lo que me está dando Estados Unidos no me lo van a dar ellos. Entonces aquí él está en un gran dilema que tiene que tomar esa decisión. Y yo lo que creo que aquí vuelvo a entrar con Lula, porque creo que va a ser un factor muy importante. Yo creo que Lula está jugando ahí. No podemos perder, como dices tú, la vista a la pelota. Aquí hay un evento electoral muy pronto que puede dar algunos indicios para Maduro de tener una opción, que es la elección en Argentina. La elección en Argentina está dándose entre el gobierno
más malo o peor que ha tenido Argentina en los últimos 40 años de la democracia. El peor. Y el ministro de Economía es el candidato más a ser, que es causante de toda la inflación, de todo lo que hoy vive Argentina. Y puede ser que gane esa elección. Hoy está cerrado. ¿Tú crees que Massa puede ganar esa elección? Sí, hoy está cerrado. Las encuestas que he estado viendo ¿Tú está viste cerrado. la última entrevista de Milei? Es un Sí, Milei que mantiene sus posiciones, pero que de alguna manera flexibiliza su radicalismo y dice cosas que a mí no me gustan, pero que si son provechosas para el pueblo argentino, yo voy a tener que aceptarlas. Es decir, yo veo a un Milei que de alguna manera esa incontinencia verbal que tenía en la primera vuelta ha sido ahora mucho más moderada. mi candidato me quisiera que gane Milei. Lo que estoy diciendo es que si gana Massa, que tiene una opción, no está cerrado. O sea, hoy está. Va a depender mucho del debate de este domingo, cómo se mueven las cosas. Si gana Massa, ese es un modelo que a Maduro Lula lo va a motivar, va a decir, bueno, pero si en Argentina el peor gobierno, con todo lo que sucedió, pudo ganar Massa, Maduro puede tener, porque acordémonos que esta elección es el próximo año y que podría haber con dinero, vuelvo a insistir, dinero en la mano, una campaña, porque lo que ha permitido a Massa mantenerse en ese nivel es una campaña sucia, la peor campaña sucia que ha habido también en Argentina. Y tú sabes cómo manejan con la posverdad y las fake news y los bots, ¿verdad? Empezar a construir una imagen frente a María Corina, ¿verdad? Que puede empezar a erosionar. No digo ahorita María Corina no la vence nadie. Nadie. María Corina es una candidata que para gastar ese capital político hay que invertirle muchísimo. Y eso precisamente yo creo que lo que podría, y yo creo que donde se podría mover para salir de esta situación por una vía democrática, porque Maduro, vuelvo a insistir, no se salva de la elección. Nosotros vamos a una elección en el Y 2024. María Corina va a ser habilitada. Y con María Corina, por supuesto. Es que Tú sin y yo María Corina, sabemos que María Corina ya habló con Lula y ya habló con Petro. ¿Estás de acuerdo? por supuesto, por supuesto. Y es la fórmula, porque si no es María Corina, no reconoce el resultado de la primaria y por lo tanto los Estados Unidos le va a decir, no estás cumpliendo con el acuerdo de Barbados y va a tener el cierre de lo que él precisamente ya hoy está viendo con beneficio, Carlos. Cuando uno observa ya el cambio Bolívar-dólar, ya no ve esa caída que venía teniendo muy fuerte, sino apenas tiene un punto por ciento, está muy suave y ya le está entrando dinero, ya cuando uno ve las reservas internacionales, ves que en los últimos 20 días, 10 días, el saldo es positivo a favor de Maduro. Están yendo todas las compañías petroleras a buscar esquemas de poder ver cómo se reinsertan, ¿verdad? Y lo hemos visto de la India, lo hemos visto de Y España. ese es el interés básico de los Estados Unidos, porque ahora, en este momento en el que tú y yo estamos hablando, en el caso de Florida, la gasolina está en 3 o menos. Incluso ya hay lugares donde ya ha bajado los 2.80 y algo. Es decir, está a un precio accesible. Pero tenemos un conflicto en el Medio Oriente que, como nos decía la semana pasada Leonardo Buñuel, se le ocurre a Irán atravesar un barco ahí en el estrecho de Hormuz y se lo jorobó la bicicleta. Estados Unidos, así como en Venezuela, buscó este mecanismo. Estados Unidos con Netanyahu está haciendo lo mismo, le está diciendo, actúa con la cabeza, no actúes con el corazón, porque nosotros actuamos con el corazón con el 11 de septiembre y más bien tuvimos muchas dificultades. Y le están pidiendo, como se lo está pidiendo la comunidad internacional, que él flexibilice, que la gente pueda tener un tiempo, lo llaman humanitario, y que no mantenga la guerra constante. Porque Netanyahu en eso ha estado firme, no quiere, sino hasta exterminar el último miembro de Hamas. Entonces yo creo que ahí Estados Unidos también ha estado conteniendo, ¿verdad? Que se le vaya la mano por lo que tú acabas de decir, porque ya nosotros entramos en campaña electoral y lo vimos ayer en el debate republicano. Y De que Venezuela, y lo vimos ayer en Jayalía. sí, en Hialeah, en el debate republicano, que Venezuela fue uno de los temas que se debatió y se debatió con detalle, con fortaleza, donde, bueno, tiene una posición de que ellos mantienen las sanciones, porque, bueno, es la visión republicana en ese sentido, al ver a Maduro con todo lo que ellos conocen de lo que es el régimen, pero que hoy
la administración Biden anda buscando una solución por la vía de las elecciones en el 2024. Entonces yo creo que estamos en un momento donde, vuelvo a insistir, va a ser muy difícil, vamos a tener muchas demandas, muchos retos que hay que cumplir igual que se cumplió con la primaria y mantener en esa línea porque va a venir un proceso donde Maduro va a empezar a construir una campaña muy sucia contra la candidata y entonces donde precisamente hay que utilizar las mejores herramientas para evitar que eso ocurra. Es temprano, apenas estamos en los albores. Yo creo que la elección va a ser en diciembre del 2024. Pero te tengo una noticia, yo creo que tú debes haberla escuchado. Conversaba yo con la muy versada periodista Sebastiana Barraez, que escribe para el portal Infobae, y decía que una de las tesis que se maneja, que toda esta alaraca con el territorio en reclamación y con el diferendo limítrofe que tiene Venezuela con Guyana, es para tratar de crear una situación artificial de confrontación bélica que le permita a Nicolás Maduro suspender las elecciones del próximo año. Ok, veamos ese escenario. Ese es un escenario que podría suceder si Maduro tuviera recursos, porque las guerras requieren muchos recursos. Recordemos a Zelensky pidiendo dinero a otros países. Recordemos a Netanyahu que lo primero que le pidió a Estados Unidos, mándeme platito, porque él consume mucho recursos y Maduro no tiene plata. Entonces, por lo tanto, eso es una guerra que tiene poca factibilidad de que ocurra. Y además, estamos hablando ahorita. Segundo, en esa zona de reclamación está una carretera que acaba de terminar o está en este momento terminándose con financiamiento de Lula da Silva, porque es por donde Lula está viendo llegar al Caribe, todo el norte del Brasil, donde en las explotaciones de los yacimientos está la China y está Chevron en ese consorcio con Exxon, donde el CARICOM apoya a Guyana. Y veamos si Maduro se va a jugar la carta de perder el apoyo de CARICOM, donde Cuba apoya a Guyana. Entonces, esto no va a llegar a un momento donde la tensión lleve a ese extremo. Yo creo que aquí básicamente es una búsqueda de un nacionalismo para conectar con esas bases chavistas que creen en ese modelo nacionalista cívico-militar. Recordemos que esa era la expresión de Hugo Chávez. El nacionalismo formaba parte de su discurso, de su narrativa, más que cualquier otra cosa, porque en condiciones objetivas, prácticas, Maduro no puede ir a esa guerra, no tiene cómo, no solamente no puede, no tiene cómo ir a una guerra, no tiene ni tropa. Recordemos cuándo fue la última vez que intentaron tener una escaramuza con un ejército irregular que fue la disidencia de la FARC allá en Apure, con las fuerzas especiales que enviaron y les mataron a todas esas fuerzas, lamentablemente, a nuestros, ¿verdad?, oficiales que cayeron, porque fueron además oficiales de las fuerzas especiales, que cayeron allí cuando estaban bajando los helicópteros. Entonces no tenemos la capacidad operativa al mejor momento en esta ocasión. Entonces yo creo que eso es, no hay que hacerle, no hay que descartarlo, pero es de muy baja probabilidad como escenario. Porque el cerrar, vuelvo a insistir, que Maduro busque posponer una elección, que es la solución a la crisis en Venezuela, ¿qué te va a producir del venezolano? El venezolano va a volver a decir, me voy de este país. Este país no va a cambiar, no hay cómo, y vas a tener otra vez. Más migración y más gente dándole vuelta al mundo. En la frontera sur. Así y entonces, ¿y qué es lo que quiere en este sentido la administración Biden? Tener que el venezolano tenga una esperanza para que no se venga de Venezuela en este momento y se quede y poder disminuir, ir cada vez bajando esos números, porque si ese escenario se da como estamos viendo, el traicionar el tratado, el acuerdo de Barbados, es otra vez la migración. Y no estoy diciendo que es darle dinero, pues tú le das dinero a Maduro y traiciona, ¿verdad? Maduro, no hay una esperanza en Venezuela, el venezolano va a salir, porque ya ese escenario lo vimos con la burbuja. La burbuja en Caracas no frenó la migración de Venezuela. Antonio, muy agradecido que hayas estado con nosotros en el programa. Ya la próxima vez que te conectes estará Yoli Cuello contigo aquí frente a estos micrófonos, pero como siempre es un placer conversar contigo. Un gran placer, Carlos, y siempre un placer estar con ustedes.
Amigos, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, analista político, lo escucharon en vivo aquí en Actualidad Radio. Son las 2 de la tarde, 28 minutos.